Es una live, un directo sobre las estrategias para trabajar el glúteo, en casa. Se escucha bien, gracias, Orlando. El glúteo, esos gigantes dormidos, realmente son la musculatura más grande del cuerpo. Imagínense la importancia que tiene cuando nuestra musculatura es el tejido metabólico más importante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Pues imagínense lo que supone una musculatura gigante. Cuando decimos están dormidos, no, realmente no es que... Hay gente que habla de que están dormidos o realmente siguen inervados siempre. Pero sí es verdad que hay un término que se llama amnesia gluteal. Y es sobre todo las personas que dejan de activar su glúteo durante mucho tiempo. Eso todavía se empeora muchísimo más cuando alguien tiene como casi todo el mundo hoy en día, un trabajo en el que permanece sentado hasta 10 y 12 horas. Para ponerles un ejemplo, una metáfora un poco estúpida, un poco nimia, un poco sencilla. Si yo el bíceps lo presiono y lo tengo así, presionado un poquito durante 8 o 10 horas, lo que estoy haciendo es disminuir el riego sanguíneo. Y el riego sanguíneo es importantísimo para la activación muscular. Entonces estoy disminuyendo sin moverlo. Otra cosa es que yo disminuyera el flujo sanguíneo e hiciera contracciones. Eso es otro tipo de oclusión, entrenamiento oclusivo que se llama, que no viene al caso para lo que es hoy. Pero si yo estoy sentado sobre mis glúteos, sobre mis nalgas, 8 horas, disminuyendo el riego sanguíneo, obviamente, si después encima no lo activo, simplemente voy a tener problemas. Problemas mucho más allá de lo que todos pueden pensar. Y les está hablando uno hoy en el que el glúteo, sí, seguramente el glúteo, aparte de entrenar, me salvó mi espalda, porque yo, cuando dejé el voleibol profesional como entrenador, yo tenía muchísimo. Tuve diagnosticada una espondilolistesis. Y créanme que eso es doloroso y sobre todo es triste, porque alguien que está acostumbrado a moverse, no poder hacer nada todos los días, te lleva a comerte mucho la cabeza. Y realmente lo que me salvó fue, aparte de entrenar, estabilización, etcétera, etcétera, fue construir unos glúteos y activar unos glúteos importantes, fuertes, como Dios manda. Bien, dicho esto, hablado sobre la importancia del glúteo, una cosa muy sencilla antes de empezar. Hay mucha gente que no sabe activar el glúteo. Esto es, porque si a ti te dicen activa el tríceps, lo primero que haces es porque así, activa el bíceps o activa los pectorales, pero hay mucha gente que no sabe activar los glúteos precisamente por eso, porque es una musculatura que ahora veremos que funciona mucho en la extensión de cadera y mucha gente no sabe cómo activarla. Lo primero que hago yo, algunos se van a reír, pero con muchos de mis clientes y muchas de mis clientes, y es algo que les recomiendo a la gente, por ejemplo, a la gente que está en oficina, que cada hora se levanten y activen de esta forma. Activar el glúteo, cuando yo les digo a la gente cómo activarlo, cómo tener sensación de activar el glúteo, lo que les digo es que obviamente tienes que extender la cadera, pero tienes que crear una activación entre las dos nalgas hacia arriba, algo tan sencillo como aquí y ahí. Y ahora se relaja y ahí. Esto tan sencillo, yo a lo largo de varios años me he encontrado que mucha gente no lo sabe hacer. Cuando consiguen hacerlo es el primer paso. Es incluso el primer paso y además es un ejercicio que parece muy sencillo. Y si se ponen a hacerlo, si lo hacen al máximo de contracción voluntaria, al máximo no es 99,9, es al máximo, durante unos 10, 15 segundos, si ya es 20 es una pasada, cuando después suelta, es que hasta sueles tener una pequeña relajación porque el glúteo como que toma acción y parece que hay una pequeña relajación en la espalda. Eso conlleva a por qué, o se extrapola a la idea de por qué posiblemente a mucha gente como a Tommy
los lumbares tomaban más partido porque el glúteo no estaba haciendo su trabajo y los lumbares, que son erectores de nuestro cuerpo, si no estaríamos todo el día hacia abajo, ya son una musculatura muy tónica y ya hacen un trabajo que no les corresponde si el glúteo no está activado. Ese ejercicio, que es activar los glúteos, no sé si decir esto porque no sé si queda mal, pero bueno, es lo que yo digo. Yo le digo a muchos de mis clientes, sobre todo a los masculinos, digo, mira, es como si tuvieras tu ropa interior, tus calzoncillos e intentaras meterlos hacia arriba. Yo sé que suena un poco estúpido, pero que es eso, es meterlos hacia arriba. Y lo de las manos siempre ayuda. Si ustedes cogen y se plantan así, ¿las manos por qué ayudan? Miren, hay un término en fitness que se llama irradiación de Sherrington. Cuando cualquier cosa que yo hago, si yo aprieto, ayuda a la irradiación general. ¿Vale? Incluso en el hombro, cuando yo aprieto un poquito solamente, no voy a notar nada. Cuando aprieto un poquito más, voy a notar hasta aquí. Y cuando aprieto lo máximo del todo, noto una irradiación y una estabilización. Entonces, cuando estoy aquí, les aprieten con los puños y ahora tiren hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y relajen. Y si lo hacen bien, me lo cuentan después. 3 series. Todos los días, la gente que trabaja en oficina, y verán cómo se activa el glúteo de miedo. Vamos a lo que vamos. La importancia del glúteo creo que está escrita. Cuando alguien viene por la puerta o me dice que quiere entrenar online conmigo, diga lo que me diga, yo voy a atacar a su glúteo de alguna forma o de otra. Si alguien viene por un dolor lumbar o por poca estabilización, incidencia en el trabajo del glúteo. Si alguien viene por rendimiento deportivo, aunque ahora antes trabajaba más con el rendimiento deportivo, no tanto ahora, quiere ser más rápido, quiere saltar más, glúteos. Dolor de rodilla, quiero lesionarme menos, mejor glúteo. Silueta corporal, pues también, mejor glúteo. Pero llevados a esto, el glúteo, lo que hace en nuestro cuerpo es extender la cadera, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, pero estamos cambiando de plano. Abduce la cadera y rota externamente la cadera. Eso más o menos son los 3 movimientos principales de nuestra musculatura glúteo, que no es solamente la nalga principal que se ve, que es el glúteo máximo, sino glúteo menor y glúteo mediano, que son los encargados. Por eso cuando hacemos cosas laterales también los vamos a sentir bastante bien. Antes de empezar un poquito, cómo enseñarles algunas estrategias para trabajar el glúteo en casa, una verdad como un templo, porque si algo me define es que a mí no me gusta lo que dicen los ingleses, bullshit. A mí no me gusta ese fitness que miente. Miren, una cosa es conseguir un glúteo, activarlo y trabajarlo en casa. Y otra cosa es querer la maximización hipertrófica del glúteo. Para trabajar una hipertrofia, la hipertrofia es la ganancia de masa muscular. Para trabajar un glúteo y obtener una ganancia al máximo, no les va a servir con esos ejercicios que están acostumbrados a ver y que algunos se los voy a enseñar yo hoy, que son siempre con bandas, con loops, etcétera, etcétera. Cualquier hipertrofia muscular máxima necesita una serie de movimientos compuestos y pesados. Un glúteo llevado a su maximización muscular no se consigue sin squats pesados, sin zancadas pesadas, sin squats búlgaros pesados, sin peso muertos pesados. Es como el arroz de la paella. Si el arroz es malo, la paella va a salir desastrosa. Pero si después el arroz es bueno y le metes ingredientes buenos, esos ingredientes que la hacen más rica, yo qué sé, yo estoy hablando por hablar, pero sal, pimienta, pimentón de vera, guisante, lo que sea, queda mejor. Y esos son todos esos ejercicios que yo los voy a mostrar hoy. ¿Y por qué les voy a mostrar esos ejercicios? Porque estamos hablando de estrategias para entrenar en casa. Y salvo que alguno que esté ahí tenga en casa un hip thruster, como tengo yo, barras olímpicas o bastante peso para realizar búlgaros a una pierna, etcétera, etcétera, perfecto. Pero hoy les voy a hablar, a mí me basta con que empiecen a activar el glúteo, porque activar el glúteo les va a llevar a un montón de beneficios. Entre ellos, si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene dolor de espalda,
dolor de rodilla, porque el glúteo estabiliza la cadera y a partir de la cadera vienen un sinfín de problemas. Si una cadera no está estabilizada, hay muchísimos problemas de rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, salvando los squats, las zancadas, cualquier cosa, cualquier ejercicio, voy a bajar esto un poquito. Cualquier ejercicio que tenga una extensión de cadera, obviamente va a trabajar el glúteo, ¿de acuerdo? El mismo squat puede ser yo sé que es un movimiento mayoritario de cuádriceps, pero el mismo squat, aquí ven que el glúteo está en máximo estiramiento y aquí cuando se extiende, bueno, pero es máximo de cuádriceps. En la zancada ya se nota mucho más el trabajo del glúteo. Lo voy a hacer con esta, porque hay un mayor recorrido de la cadera. Y en la zancada hay dos opciones, que la gente siempre me pregunta. Yo he escrito sobre eso. Hay zancadas dominantes de rodilla y hay zancadas dominantes de cadera. Si mi zancada, yo siempre hago zancadas atrás, ¿vale? Por el tema de las cadenas abiertas, cerradas, etcétera, etcétera. Pero si mi zancada es con el torso muy erguido y aquí, obviamente fíjense que esto está casi en 90 grados. Entonces el glúteo está trabajando, pero no trabaja como el cuádriceps y ahí trabajas más dominante de rodilla, pero si la zancada la hago con el torso delante y por lo tanto creo un menor ángulo con el torso y la cadera, el glúteo va a trabajar muchísimo, muchísimo más. Si a ese mismo ejercicio yo le sumo crearlo en déficit, un ejercicio creado en déficit, es cuando me subo a alguna plataforma y entonces en el mismo ejercicio, ¿qué pasa? Que tengo que llegar más abajo, entonces hay mayor recorrido de la cadera. Y eso es bastante beneficioso para el glúteo. Obviamente esos ejercicios y los ejercicios en peso muerto, hay una máxima flexión de la cadera con una mínima flexión de la rodilla y eso cuando extiende va a ser bueno para el glúteo. Esos son conocidos por todos ustedes, pero vamos a algunos que ya también conocen y otros no. Ejercicios globales, todos esos, ¿no? Ayer hablábamos del squat búlgaro, es otro ejercicio buenísimo también. Hablamos del squat búlgaro, es otro ejercicio buenísimo para el glúteo. Y es curioso porque la gente siempre los tiene como que son ejercicios dominantes para la musculatura cuádriceps. Primero, son ejercicios globales. A mí no me gusta separar los ejercicios demasiado por áreas musculares, salvo que sigas un programa de construcción cultural muy localizada, muscular. ¿Por dónde iba? Por el búlgaro. Primero que mucha gente los tiene como que son de cuádriceps, pero realmente cuando lo hacen de forma acertada y con el torso siempre desplazándose un poco hacia adelante, las agujetas en el glúteo se las comen porque es un ejercicio buenísimo para trabajar el glúteo. Entonces, si están en casa, el primer ejercicio, digamos, porque squats y pesos muertos, si no es con mucho peso, no se va a notar mucho. Squat búlgaro ya van a empezar a notar el glúteo muchísimo más. Y después están los ejercicios más localizados, que son de los que vamos a hablar. Es decir, todos los ejercicios que yo nombré antes trabajan el glúteo, pero digamos que no de una forma tan localizada como es el hip thrust o la extensión, la elevación de cadera apoyado en banco. ¿Por qué se ha hecho tan famoso? ¿Por qué se ha hecho tan famoso? Pues porque realmente hay estudios con electromiografías puestas en el glúteo, en las nalgas, que dicen que ese ejercicio, digamos, que activa mucho mejor y de forma mucho más localizada esa musculatura. Si lo han visto o si los suena, lo pueden hacer con... Y aquí nos vamos a parar un poquito porque es un ejercicio interesante de ver y les voy a explicar cómo hacerlo bien porque creo que hay mucha gente que a veces comete errores, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es tener un banco, un sofá, algo que no me haga daño, porque yo lo que voy a apoyar y lo que va a ser de bisagra aquí es justo debajo de la zona escapular. Nunca
Nunca en medio de la parte ósea, nunca, sino justo debajo de la zona escapular. Vale, entonces me coloco aquí. Y aquí lo que tengo es que relajar, no hay que apretar el banco con los codos, porque mucha gente lo que hace es elevarse y no es eso. Yo voy a crear una bisagra aquí. Yo con esto voy a crear una especie de bisagra. Las piernas van siempre un poquito separadas y un poquito apuntando hacia afuera. ¿Por qué? Sencillo. Porque dijimos antes que la rotación externa es también función del glúteo. Entonces, si rotamos un poquito hacia afuera, aparte de trabajar el glúteo máximo, va a trabajar un poquito glúteo menor y glúteo mediano. Cuando hago hip thrust, yo estoy preparado, piernas ahí. Muy importante, si quieren antes de empezar, lo que pueden hacer es colocarse arriba en la posición final del ejercicio y ver si mis tibias están perpendicular al suelo. Si están perpendicular, estoy correctamente bloqueado. Si están muy delante, lo que vamos a hacer cuando trabajemos es que vamos a localizar mucho más el isquio y lo que queremos es el glúteo aquí atrás. Si está muy hacia ti, ves que aquí está muy hacia mí, lo que vamos a notar es mucho el cuádriceps. Entonces, perfectamente vertical y ahí empiezo de abajo de nuevo. Bien, importantísimo. Miro siempre adelante. Porque si miro hacia atrás, lo que vamos a hacer es una fuerza de corte sobre la columna. Y esto no es lo que quiero. ¿Ven mis costillas? No pueden verse. Entonces, lo que yo tengo que hacer es como un movimiento casi de cadera, casi de baile, ¿verdad? Porque es el que extiende la cadera perfectamente. Y a partir de ahí... Vale. Vale, entonces, obviamente, cada vez que se quiere trabajar una musculatura localizada, tenemos que trabajarla de forma concienciada, con lo que se llama conexión mente-músculo. Eso quiere decir que yo tengo que pensar qué glúteos en qué musculatura tengo que notar la quemazón. Entonces, tengo que pensar en los glúteos, tengo que tratar de activarlos y cuando extiendo la cadera tengo que tratar de contraerlos al máximo. ¿De acuerdo? Esto obviamente se puede hacer hip thrust a dos piernas, ¿vale? Se puede hacer hip thrust a una pierna, bastante más complicado, y si hacen 15 o 20 me van a contar un cuento o me van a escribir ahí cositas. Pero es verdad que a una pierna, cuando somos estamos iniciando, ¿no? Tiene mayores problemas porque hay un factor de desequilibrio a veces cuando no tengo mucha estabilidad en la cadera al principio. Lo que yo utilizo, o lo que se utiliza mucho, es la posición B. La posición B en entrenamiento es que si yo utilizo una posición simétrica para squats o peso muerto, la posición B es que la pierna de atrás corre ligeramente hacia atrás, digamos que está en puntita, pero todo el peso viene sobre la pierna delantera. Y en hip thrust se puede hacer perfectamente. Estoy aquí, entonces, si la pierna que va a trabajar es esta se queda y esta se apoya ligeramente con el talón y a partir de ahí lo hago. Obviamente con la pierna del talón voy a ser capaz de producir mucha menor fuerza y la dejo relajada y yo lo voy a notar más aquí. Y si cambio sería aquí y aquí. Recuerden, el movimiento viene de cadera. Si estoy en vertical, el movimiento del hip thrust sería esto y no esto. ¿Cómo vamos? ¿Demasiado rollo? Bueno, seguimos. ¿Cómo puedo yo resistir esto en casa? Porque dice, oye, sí, Tommy, perfecto. Pero que digo, me estoy haciendo 3 series de 50 hip thrusts y tengo que hacer la comida. Es decir, o tengo que ir a trabajar o qué. Bueno, vamos a tratar de progresarlo. ¿Cómo resistirlo? Miren, la mejor manera de resistirlo, ustedes seguramente habrán visto o minibandas o un loop
Un loop es como una minibanda, pero es como de tela, no hace daño, no se dobla como esta, etcétera, etcétera. Entonces, las dos son perfectamente factibles, pero yo las utilizo para cosas distintas. Es decir, esta para la extensión es muchísimo mejor, y ahora les voy a explicar simplemente por qué, y esta para las abducciones y rotaciones de cadera es mucho mejor porque esta se hace muy dura. El mismo hip thrust, ¿qué pasa? El mismo hip thrust que yo estoy haciendo es una extensión de cadera. Una extensión de cadera máxima. Máxima, sin hiperextender la espalda. Porque el glúteo mayor está probado que tiene su pico de contracción en la extensión máxima arriba de la cadera. Si pongo el loop simplemente y lo pongo por encima de las rodillas, justo por encima de las rodillas, ¿vale? Yo, manteniendo la misma posición que tenía antes, ya noto algo distinto. ¿Qué pasa? Que el loop me está queriendo juntar las piernas y la cadera para intentar mantenerse en la posición de antes en la que no tenía esto. Ya yo noto que hay una activación en lo que dijimos antes, que es la rotación externa y la abducción. Es decir, que cuando hago este ejercicio con el loop, todo el glúteo mayor, mediano y menor están ya poniéndose a trabajar. Y es un ejercicio muchísimo más completo. ¿Vale? Si todo el mundo no tiene esto, lo pueden hacer con esto, pero no es lo mismo. En este ejercicio no tiene nada que ver, porque cuando pones esto, a no ser que sea uno muy duro, a mí no me gusta para este ejercicio. ¿Por qué? Porque fíjense todo lo que puede abrir, no me crea ninguna tensión, a veces se arruga, etcétera, etcétera. Bien. Hemos explicado eso, adicciones, etcétera. Bien, perfecto. Oye, si hay alguna pregunta, es que yo me quedo atrás, estoy ahí y la posición B me vino muy bien. Y a mí también, yo lo sé. Y es una posición buenísima para empezar a trabajar de forma unipodal, de forma unilateral, sin tener que quitar un apoyo del suelo. ¿Vale? Se utiliza también mucho en squats y en peso muerto, pero en el hip thrust también la utilizamos bastante. Vale. Bien, hemos hablado del hip thrust, lo pueden hacer en un banco, en un sofá, siempre cuidadito con no hacerse daño y que haya algo suave, ¿verdad? Para hacer la bisagra con la espalda. ¿Cómo lo podemos resistir también? Sencillo. Sin esto, pues esta banda la tienen, muchos de ustedes seguramente la tienen en casa y lo que vamos a hacer ahora es bien sencillo. Vamos a resistir el hip thrust en su movimiento, en el vector de su movimiento, no en el loop, que lo que hacíamos es resistir un poquito la abducción mientras hacíamos extensión. Ahora vamos a resistir el movimiento. Y es bastante sencillo. Si cogen esta banda elástica, lo que la van a hacer es doble, es decir, la van a girar y la van a hacer un doble circunferencia y van a pisar aquí y van a pisar ahí y con mucho cuidado la meten aquí, cuidadito que no se les salga, que no quiero problemas, y a partir de ahí la puedo poner justo encima de las rodillas y ya se resiste un poquito más el movimiento, o la puedo poner justo directamente hacia la cadera y ahí lo voy a notar un poquito más. ¿De acuerdo? Bien. En el mismo sentido, eso se puede hacer en el ejercicio que no expliqué, que igual fue error mío, pero que es el ejercicio básico en el suelo, que es el del glúteo, el del puente de glúteo. Si estoy en el suelo y hago puente de glúteo,
¿vale? Ya esto es una activación para mucha gente, incluso ha hecho a una pierna. Hay gente que no tiene mucho nivel de extensión ahí y es un problema, pero si hago lo mismo y lo hago en el suelo, porque digamos que ese ejercicio del puente de glúteo, mucha gente no termina de activar bien. Es un recorrido bastante corto, para ser sinceros. El hip thrust lo que tiene es que tiene un mayor rango de movimiento. Entonces, aquí sería lo mismo. Y ahí ya se resiste un poquitito más, ¿vale? Si lo pongo aquí, también, pero voy a notar más los isquios. Después si me quiero tirar al río y, oye, ser un poquito más creativo, pues también puedo poner el loop y poner la banda elástica. Y me resisto de dos formas. Ahí tengo una bastante buena activación. Recuerden que estamos hablando para trabajar en casa con el mínimo material posible. Tommy, ¿cuántas veces podemos trabajar el glúteo por semana? Lo íbamos a hablar al final, pero lo digo ya. La frecuencia para trabajar el glúteo. En este umbral, ¿a qué me refiero con este umbral? Los ejercicios pesados, que son los reyes para el glúteo, y repito, no son estos. Esto que yo estoy haciendo te va a activar, pero no te va a dar un señor glúteo. O sea, no te voy a engañar, pero te va a activar muchísimo para trabajar en casa y lo vas a notar mucho mejor. Y algunos que tienen la lotería genética, estos que han nacido, que hacen así con las pestañas y enseguida les sale musculatura, puede ser que trabajándolo con mucha frecuencia. El glúteo, estos ejercicios se pueden trabajar a diario, a diario. ¿Y por qué? Porque el glúteo es una musculatura tan grande y es tan tolerante a la fatiga que tú lo puedes continuar trabajando y es muy difícil que llegues a fatigarlo de forma máxima. Es un músculo que es muy difícil, incluso cuando nosotros hacemos hip thrust con bandas elásticas, resistido, etcétera, etcétera. Es verdad que notas en la cara de la gente, en repeticiones altas de entre 15 y 20, cómo dices, pero Dios mío, qué clase de dolor, qué quemazón, pero realmente les deja seguir. Es un traidor, les deja seguir, les deja seguir, les deja seguir. Entonces, tiene una tolerancia y es muy difícil de fatigarlo de forma completa. Esto hace que siempre quede tanque, que quede siempre hueco en el tanque, siempre queda algo de gasolina y lo puedes trabajar a diario, ¿vale? Estos músculos, estos ejercicios no tienen ningún problema para trabajarlos casi a diario o con mucha frecuencia semanal. Porque posiblemente no vas a llegar hasta el fallo, y menos en estas cosas que son ejercicios más de activación, más de los ingredientes que hablábamos antes y no los ejercicios principales. Hemos hablado de extensión de la cadera y para ejercicios con abducciones podemos utilizar el loop y podemos hacer lo que se llama abducciones sentado. Las abducciones sentados es muy sencillo. Te pones en el borde de un banco, una mesa, y con el loop, de forma paralela, ya que notes que ya te estás tirando un poquito hacia adentro, que te quiere llevar hacia adentro, pones las manos en la cintura, bien erguido, te puedes ir un poquito adelante, a partir de ahí tiras hacia afuera al máximo y vuelves despacio. Incluso puedes doblar un poco los pies. Tiras y vuelve. Tiras, mantienes un poquito y vuelve. Lo que no vale es esto. No, eso no vale. Y vuelves con control, y vuelves con control, y vuelves con control, y vuelves con control. Y ustedes están ahí, pero ya yo me estoy notando la parte lateral, que es la que depende del glúteo mediano y glúteo menor. Para la rotación externa, como les dije antes, hay un ejercicio que a mí me gusta, pero hay que utilizarlo con esto, porque con el loop se hace demasiado duro. Perdón, se me había ido la conexión. Entonces, para la rotación externa, por ejemplo, lo que podemos usar es esto. Ponernos en lo que llamo yo la posición,
bajar un poquito esto de aquí. Poner en la posición fetal. La posición fetal es esta. ¿Vale? No sería esta, pero más o menos le llamamos. Entonces, a partir de aquí, uno gira sobre el otro y abre al máximo. Como pueden entender, esto con el loop es imposible. No llega a abrirse hasta aquí. Haríamos simplemente esto. Entonces, esta es una perfecta aplicación de lo que es la rotación externa. Y aquí, importante, mirar hacia abajo e incluso a veces mantener... A mí me gusta mantener la mano aquí para que vean que justo aquí es el corte donde el movimiento se realiza. Porque muchas veces lo que puedo hacer es esto, y aquí estoy girando todo el torso, parece que estoy abriendo, pero no estoy abriendo. Si yo miro hacia abajo, obligo a mi torso a tener una orientación, y aquí es como donde rompe el movimiento y vuelvo despacio. Interesante también. Otro ejercicio muy interesante. Yo tengo un amigo por ahí que le llama la rana lateral. A mí no me gusta ese nombre, pero es la extensión, elevación lateral de la cadera y rotación externa de la pierna superior. Nombre muy largo. La misma posición, bien recogidito. Nunca me pongan el hombro muy afuera, es un problema, mira dónde cae la palanca, ni muy adentro, ¿vale? Que el codo quede justo perpendicular debajo del hombro. Y entonces, a partir de aquí, lo que yo hago es elevar totalmente la cadera y rotar esta hacia afuera y hacer una pausa arriba de 1 o 2 segundos. Bajo despacio y aquí no me caigo y descanso. Toco y sigo. Toco suave y continúo. Vale. Yo estoy sudando. Bueno. Adiós, Patricia, vete a trabajar. Bueno, vamos a ir acabando. Pero antes quiero que vean una cosa. No sé si hay alguna pregunta por ahí más, aparte de la frecuencia semanal. Vale, perfecto. Si hay alguna pregunta, aprovechen. Y les voy a enseñar un ejercicio antes de irme. Si tienen un loop, nosotros lo llamamos la escalera del infierno y si lo prueban hoy mismo, pruébenlo hoy mismo después de que termine la live y me mandan un insulto después por el Instagram, ¿vale? Es sencillo, ¿vale? Yo voy a ir al suelo. Voy a colocar el loop donde estaba antes, encima de la rodilla. Y vamos a mezclar dos ejercicios. Vamos a mezclar aperturas, abducciones acostado y después vamos a hacer el puente de glúteos. Vamos a elegir un número. Yo ya les digo que no se apunten a valientes y no se vayan de 10 hacia arriba. Elijan un 7, un 8. Ese número tiene que ser el mismo número de apertura, si son 8, y el mismo número de extensiones de la cadera de puente, que son 8. Y a partir de ahí, vamos a ir bajando hasta que quede 1, sin descanso alguno. Entonces, para no hacerlos muy largos, imagínense que yo estoy en 8, pero que ya voy por 5 o 6, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.
Son solo 6 y a mí me quema ya. Ahora te contesto, Victoria. Son solo 6 y a mí me quema ya. Si hacen 8, 10. Yo lo utilizo mucho como finisher, como un culminador de sesiones. Cuando acabo una sesión de glúteo o una sesión general, muchas veces termino con este ejercicio. Muchas veces los clientes pueden elegir el número. Lo máximo que he visto es Susi, que es tremenda, y esa creo que puede llegar hasta ser de 14 o de 15. Es terrible si lo hacen bien. Terrible. Pruébenlo hoy. Bien, con cargas pesadas, ¿qué frecuencia? Bien, ¿sabes qué pasa? Que para trabajar el glúteo con cargas pesadas supone que lo vas a llevar ya a volúmenes o a intensidades bastante altas. Es como si trabajaras, como si quiero trabajar, por ejemplo, mis brazos, pectoral o cuádriceps. Entonces, ahí tienes que tener ya, cuando hay un volumen y una intensidad con un rango de percepción bastante alta, necesitas tener una recuperación. Pero ya te digo que si es algo muy avanzado y muy específico y eres capaz de hacer hip thrust con pesos increíbles que te llevan al fallo, todo lo que te lleve cerca del fallo muscular, vas a tener que tener su recuperación, sobre todo para que se produzcan los efectos de recuperación que son los que te van a dar un crecimiento en el músculo. Algo que la gente a veces no entiende. ¿De acuerdo? Por eso no significa que tú haces hoy un trabajo al máximo, que llegas pecho al máximo, hip thrust al máximo, no puedes más, y mañana dices, no, pero es que estoy bien, me siento bien, yo creo que puedo hacerlo otra vez. Eso es una idea muy frágil de lo que es el entrenamiento. No significa que tienes que estar agotado todos los días, significa que tienes que dejarle recuperar para que se den los nutrientes necesarios, porque la hipertrofia muscular es una supervivencia al fin y al cabo. Tú creas un daño muscular, sí, tú creas un daño muscular para que después haya un proceso, un mecanismo de defensa. Es como cuando tengo fiebre. Y el mecanismo de defensa es que va a ser tus fibras un poquito más grandes para que la próxima vez no pase. Tienes que dejar que ese proceso se produzca. Y adivina qué, casi siempre se produce por la noche. O sea que la gente que quiere aumentar musculatura y duermen 3 horas tienen un problema grande. Pero para contestarte de nuevo, con cargas pesadas, una frecuencia, si son pesadas de 3, incluso 4 veces a la semana, siempre que no sean los 4 días igual de pesados, podrías trabajarlo. Te refieres a los ejercicios principales. Y después están todos los ejercicios accesorios, que son los que yo he enseñado hoy, que pueden prácticamente trabajarse, son de umbral moderado, se pueden trabajar prácticamente a diario. ¿De acuerdo? Pues yo creo que ya está. Perdón, Sonia, perdón. Tommy, cuando se hace el hip thrust, ¿se debe de mirar hacia el frente? Sí, es que ¿lo expliqué o no? Creo que lo expliqué, sí. Igual, Sonia, te habías conectado más tarde. Lo expliqué, siempre hay que mirar al frente. Simplemente porque cuando yo miro ahí tengo más tendencia a ribs to flare, a sacar las costillas, y entonces eso hace que la fuerza de corte, el corte, la bisagra esté más en la espalda y no en la extensión de cadera, que es lo que buscamos. Entonces, siempre mirando al frente para tratar de evitar eso. Y cuando miramos al frente, realmente ese problema casi que se quita del todo. Después hay gente que sigue extendiendo desde aquí, ¿vale? Porque no tienen este movimiento. Hay que enseñar poquito a poco. Cuando yo hago este movimiento que parece que estoy bailando salsa, ya el glúteo se activa al máximo, ¿vale? Pero si yo hago esto, simplemente esto, el glúteo no está activado y lo que estoy poniendo, incluso estoy poniendo una fuerza de corte en la espalda que no es bienvenida. ¿Sí? Me quema de verlo. Sí, a mí me quemó también. Oye, ¿qué hora es? Ya está. Vale, me tengo que ir ya. Gracias a todos. Mañana, si Dios quiere, más. ¿Y de qué iba a hablar yo mañana? Lo tengo por ahí. Sí, de cómo trabajar en casa. O sobre todo, ¿para qué uso yo las tiras de suspensión? Lo que por ahí la marca comercial esa que es TRX, ¿para qué las uso yo? ¿De acuerdo? Victoria, muchísimas gracias. Ross Sugar, que están desde el principio ahí, que ya las vi antes, muchísimas gracias. Espero que les haya venido bien.
Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias a todos.